Gloria a Dios, amados hermanos, aquí continuamos con el estudio. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los ciclos. ¿Por qué están los ciclos? Porque a veces el pueblo de Dios pasa una situación y luego al tiempo vuelve como un círculo, ¿verdad? Vuelve a regresar. A veces puede ser en el sentido espiritual, a veces en el sentido familiar, en el sentido económico, cuando sientes que ya todo se está estableciendo, de repente viene un bajón. A veces en salud, ¿verdad? A veces vuelve la enfermedad o de diferentes índoles. En fin, hemos empezado acá con nuestros hermanos en Deuteronomios capítulo 7, verso 1, donde dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Bueno, nosotros en estudios anteriores, si los quieres ver aquí en Teología, la Biblia, en el Facebook, que es un grupo que se ha abierto para que puedan llevar las secuencias, o a través del canal de YouTube, que ahí mismo vas a encontrar el canal. Hemos estado estudiando acerca de estos, qué significan estos, y vamos, para los que no han escuchado, o si lo quieres ver específicamente, hay versículos y todo en estudios anteriores, pero para poder llevar esta secuencia, vamos a ver quién es el Eteo, que hemos dicho que significa el temor, el terror al pasado, al presente, al futuro, es la ansiedad, estados del alma. Entonces, este Eteo debemos de conquistarlo. Hemos hablado a través de la palabra que nosotros como hijos de Dios no podemos estar teniendo miedo a nuestro futuro o a nuestro pasado o en nuestro presente, porque esto está muchas veces arraigado en el alma, porque hablamos que el alma tiene capacidad de poder pensar, poder tener sentimientos en el pasado, que sería como los recuerdos que debemos de entregárselos a Dios cuando estos fueron malos, en el presente, para poder vivir una vida con bendición en nuestra familia, porque muchas veces las cosas del pasado vienen a destruir el presente, ¿verdad? Entonces también hay intelecto, y el intelecto no se desarrolla muchas veces por esas ataduras. Hemos también hablado del futuro, ¿verdad? Que nosotros tenemos la capacidad de proyectar, de poder pensar, de poder imaginar, y esto pues solo va a ser constantemente de mal si nosotros no ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. El Gergeseo es el amor a lo material, representa todo lo cenagoso, como el lodo cenagoso, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra vida muchas veces en tinieblas y no en la luz admirable. El amorreo es rebeldía, charlatanería, amargura, y es montañés, soledad. Muchas veces por las situaciones que nos ha pasado, preferimos mejor escondernos y ya no tener comunicación con nadie. Y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos a hacer luz, fuimos llamados a ser unas lámparas para alumbrar y no para ser escondidas. Entonces muchas veces nos dañan fuertemente. Las personas son utilizadas por el enemigo para que nosotros callemos, para que nosotros nos escondamos, y esto no quiere el Señor, ¿verdad? Sino que con la sabiduría, siempre con sabiduría, ¿verdad? Tampoco vamos a ir a lugares donde el Señor no nos ha llamado, porque las semanas pasadas estuvimos hablando, o el domingo, de este rey Manasés, ¿verdad? Y también sus descendencias y cómo ellos fallaron, y cuando uno de estos reyes va a pelear una batalla que no le había sido llamado él. Entonces tenemos que tener cuidado a dónde nosotros somos llamados, si realmente es Dios el que nos está llamando, si realmente somos guiados por el Espíritu Santo. El cananeo es una lucha constante con la carne. Entonces esa lucha que llevamos muchas veces ancestral, o muchas veces porque hemos nosotros mismos abierto puertas o dado derechos al enemigo para que esta lucha sea constante a través de sueños, a través de nuestra vida cotidiana o de pensamientos.
El Fereceo es una ciudad sin muros. Hablamos que la ciudad que nosotros debemos de tener es Cristo Jesús. Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestra muralla que no va a permitir que nosotros caigamos, que nuestro pie resbale, que nuestra vida debe de permanecer siempre en Cristo Jesús. Y tenemos el Ebeo, el que vive en el campo, y el campo hablamos en que Jesús dijo que significa el mundo, ¿verdad? Cuando nosotros amamos más al mundo, las cosas del mundo, nuestra confianza está en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra moneda a la cual pertenecemos y no en Cristo Jesús. Todo esto tiene que ser conquistado para poder entrar a una vida pues bendecida a través de Cristo Jesús. Y por último, el Jebuseo, que es la contaminación, ¿verdad? Tratar de no contaminarnos, porque hemos hablado que el que anda pues entre la miel, algo se le pega. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero algo importante que dice en este versículo, que dice: 7 naciones son mayores y más poderosas que tú. Entonces este mundo es muy fuerte. El enemigo tiene una fuerza que Dios mismo se la entregó, pero mayor es el que está en nosotros, que confiamos en Jehová de los ejércitos. El mismo que le dio la fuerza al enemigo nos dio a nosotros la capacidad, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda constante, a través de nuestra santidad, de someternos al Señor y poder vencer, no con nuestras fuerzas, sino con las de Cristo Jesús, dice su palabra. Veamos el verso 2, siempre ahí en Deuteronomios capítulo 7. Dice: Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. ¿Quién las derrotó? Nuestro Dios. Él derrotó por ti todas estas entidades, estos principados que vinieron a destruir a las personas. Y sobre todo, si tú eres hijo de Dios, Él está enojado contra ti, porque tú tienes esa bendición de que Cristo está contigo y fue a hacer moradas para nosotros. Y el enemigo está enojado contra los hijos de Dios, pero dice que Él derrotó y las destruyó. No hará con ella alianza, ni tendrás en ella misericordia. Y no emparentarás con ella, no darás hija a su hijo, porque desviarás a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces dice la palabra que nosotros no tenemos que hacer alianzas con el mundo, con estas entidades, con estos principados y lo que representa, porque esto acarreará la ira de Dios. Y cuando Dios no es el que se aparta de nosotros, sino nosotros de Él, invalidando el pacto que hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros no obedecemos a su palabra, nosotros somos los que estamos dándole la espalda al Señor y yendo en pos de nuestros propios deseos y nuestros propios pensamientos o sentimientos. Por eso es necesario que nos lavemos todos los días esas vestiduras, que es lo que hemos estado hablando todas estas semanas, para nosotros poder alcanzar la bendición terrenal como la bendición celestial. Porque su vida no acaba aquí. Después hay una eternidad donde usted será galardonado conforme su prudencia, conforme lo que usted caminó en esta tierra. Dice que no vas a emparentar con ella, no vas a tener misericordia, no vas a decir, pero es que es importante que yo esté ahí antes de buscar al Señor, es importante que yo vaya para allá antes de tener esa comunión con Dios. Entonces ahí estamos nosotros emparentando con el mundo. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos amos, o servimos a Dios o servimos al mundo, no podemos servir a dos. Solo Dios es el que debe de tener el número 1 en nuestra vida. Y dice su palabra: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatutos y destruiréis sus imágenes de acera. Acera, fíjate que acera es una representación de la reina del cielo que está tallada en un árbol. Esta está tallada en un árbol. Y este árbol, recordemos
que el único árbol que nosotros debemos de comer de ese fruto es el árbol de la vida, que es Cristo Jesús, porque dice que el que comiera y bebiera de mí, ese será salvo. Entonces el que viene a Cristo Jesús, pero esta entidad, este ídolo, dice que está tallado en forma de mujer porque representa la fertilidad. Entonces se llevaban todo clase de actos sexuales mientras se le adoraba a esta entidad. Pero dice la palabra de Dios que hay que destruirla, dice, y quemar sus esculturas en fuego, dice. O sea, todo eso que representa esta entidad. Porque también el árbol representa la genealogía. Cuando nosotros pertenecemos, nuestro ADN pertenece a un ancestro, a tu abuelo, a tu bisabuelo. Entonces el enemigo, cuando este anciano o este antepasado, este abuelo, abuela, no ha hecho la voluntad de Dios, entonces el enemigo viene con su ADN y busca a la segunda, la tercera y cuarta generación, si tiene derechos para poder seguir haciendo ciclos. Quizá el abuelo fue enfermo de alguna enfermedad en común y ahora el nieto la está heredando. Entonces ese es un ciclo ancestral. ¿Por qué? Porque no se le ha cerrado la puerta. No ha habido alguien que se ponga en la brecha y pueda venir delante de Dios, porque ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, y aún haya sido el peor de los pecados. Hemos hablado a través de la palabra de Dios que el perdón de Dios y la sangre de Cristo es suficiente para lavarnos, limpiarnos y redimirnos. Fíjense cómo David, hemos estado hablando de David, Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ciertamente todos fuimos concebidos en pecado, porque llevamos por herencia el pecado adámico cuando cayó, y luego así ha sido durante generaciones. Pero aquí David específicamente está hablando de algo que está sucediendo en su familia, porque dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se está refiriendo totalmente a su mamá, o sea que la mamá ha hecho algo. Aparentemente, cuando fue llamado a través del profeta, cuando fue a ungirlo, el padre no lo presentó a él, presentó a los demás hijos, pero no trajo al pequeño. ¿Por qué? Porque le parecía quizá una vergüenza, quizás había tenido este hijo fuera del matrimonio. Porque Salmo 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos. Está hablando de una familia, y luego dice desconocido para los hijos de mi padre. O sea, está hablando de dos familias diferentes. Y dice aquí, y esto también representa en el tiempo de Jesús, representa a Jesucristo, porque aún sus hermanos, su familia se avergonzó de él cuando él predicaba la palabra de Dios. Cuando él iba y estaba haciendo el ministerio, también se avergonzaron los hermanos de Jesús. Pero aquí David nos está dejando claro a través de la palabra de Dios que hubo un pecado que ahora lo ha llamado y lo ha venido a cobrar. Hemos hablado de los acreedores, que el enemigo viene y deudas pendientes que dejaron los padres o abuelos o bisabuelos. Ahora, si hay una puerta que usted abre, si hay una cosa que usted tiene, entonces le está dando esa autoridad al enemigo para que obre y opere en su vida. Y es así como los ciclos empiezan a destruir a las personas, y cuando se libran de una, viene otra, y empieza año con año o semana tras semana, o luego, o si no, generación tras generación. Dice la palabra de Dios que debemos de quemar esas esculturas con fuego, y hemos estado hablando que todo lo que esté arraigado en el poder de Dios con el Espíritu Santo tiene que ser consumado, desarraigado. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos sometemos al Señor, entonces el Espíritu Santo desciende y entonces empieza a quemar todo aquello que a veces está arraigado en el alma y hasta en el espíritu. La palabra
palabra de Dios nos enseña que debemos de quitar todo pensamiento de mal, ya que nuestro Dios, nuestro Creador, sus pensamientos son solo de bien, y nosotros debemos de ser semejantes a Dios, ¿verdad? Sus pensamientos de Él dice que son continuos de bien para sus hijos. Entonces nuestros pensamientos deben de ser continuos de bien. Hemos estado hablando de la memoria pasada. Cuando nosotros traemos memorias que ya pasaron, que no debemos de estar cargando, que no debemos de seguir todavía atados al pasado, y muchas veces dice la palabra de Dios que esto viene a destruir nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu. Fíjense que nosotros tenemos neuronas que todos los días cuando descansamos, hemos estado hablando del descanso, cuando nosotros descansamos y despertamos dice que son nuevas, pero las que van muriendo, las viejas memorias, cuando usted sigue en lo mismo y en lo mismo, entonces la información antigua se la pasa a la nueva, y la que muere se la deja pasar a las otras neuronas que van naciendo. ¿Por qué? Porque no cambiamos de mentalidad, no intentamos vivir un día a la vez un mejor pensamiento, y eso solo viene con la palabra de Dios y la búsqueda del Señor, porque lo primero que dijimos era que había que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para ser luego bautizados, arrepintiéndonos de nuestros delitos y pecados, para poder nosotros recibir el perdón de Dios y el perdón de nosotros mismos, porque hay personas que no se han perdonado, hay personas que todavía siguen en la misma condición porque llevan esa carga, y es lo que el enemigo ha puesto para que no sean libres. Entonces esto da autoridad a ese espíritu que opera por ciclos y vuelve otra vez porque no hay perdón, hasta hacerle caer, sentirse tan mal que puede resbalar, ya que no ha recibido el perdón de Dios, o muchas veces el perdón de usted mismo. Es importante, hemos hablado, llenarnos de la palabra. Solo la palabra renueva nuestra mente. Entonces esa información que está en su memoria se va a codificar y usted lo va a llevar en su ADN. De usted depende qué es lo que está codificado en su ADN. En lo físico, según algunos científicos, creen que cuando muere lo que nuestra memoria es codificada y es llevada al ADN, y luego usted se la hereda, pero lo mismo pasa en lo espiritual. Recuerde que la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrara, eso es lo que va a cegar. Entonces, si usted siembra en su alma, en su memoria espiritual, usted también está dejando a sus hijos, porque usted se paró en la brecha, usted está clamando, y aunque sus hijos estén alejados, aunque su familia, quizás su esposa, quizás su esposo, quizás sus padres o quizás sus hijos, usted cuando está orando y está clamando constantemente con ellos, usted en el mundo espiritual, usted está haciendo está enviando una gran bomba al principado del enemigo, porque usted está en la oración arrebatando sus generaciones presentes y sus generaciones futuras. Y el enemigo no quiere que usted se levante, orar por sus hijos, por su hija, por su esposo, por su esposa, porque quiere destruir a todas estas almas. También hablamos del ayuno de la carne y del ayuno del alma, ¿verdad? Ayunar, sabemos que el ayuno es abstenernos de alimento y estar en la oración, pero también del alma es abstenernos de los deseos que no se pueden controlar. Hablamos de ministrar la Santa Cena porque hablamos que es un nutriente para nuestra vida espiritual, pero al mismo tiempo también, antes de comer y beber de la representación del cuerpo y sangre de Cristo, nosotros nos tenemos que examinar, y entonces en ese examen nosotros mismos vamos a alejarnos y poner a cuentas con el Señor y alejarnos de todo lo que nos perjudica y nos aparta del Señor. Y renovando nuestra mente a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a ver ahorita Levíticos 26:15, que dice: si despreciáis mis estatutos
y si aborreces vuestra alma mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, invalidado mi pacto está. Entonces, cuando nosotros no ponemos por obra, dice en Levíticos 26:15, cuando nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios, o sea que no la vivimos, solo la escuchamos, pero no la vivimos, estamos invalidando el pacto de Dios con nosotros. Porque el Señor prometió en la cruz del Calvario que a través de su sangre preciosa, todo decreto, toda enfermedad, todo pecado, cualquier situación quedó anulada por la sangre de Cristo. Pero usted no vaya a creer que el enemigo se va a quedar tranquilo. Él va a luchar para traer aquellas cuentas pendientes que dejaron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y usted mismo, para traerlas de lodo cenagoso y tenerlas en el presente para que usted las recuerde y pueda obrar y operar a través de este pasado pendiente. Entonces, para invalidar el pacto que Dios hizo en su vida, dice en el verso 16, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror. O sea que recuerden que lo hemos hablado cuando fue la mortandad de los primogénitos en el tiempo del Éxodo por el profeta Moisés. Y cuando se mandaron las plagas, una de esas plagas fue la mortandad que hubo sobre los primogénitos. Y hemos hablado que cuando Jehová Dios pasó y vio que la sangre del cordero estaba en las ventanas y dinteles de aquellos que habían obedecido a su palabra, no le dio autoridad al heridor para que murieran los hijos primogénitos de aquellos que habían obedecido, pero a los que desobedecieron tuvo autoridad el heridor de matar a todo primogénito, animal o persona de aquellos que no tuvieran la sangre del cordero. Entonces dice su palabra que también cuando la persona anule el pacto de Dios porque no obedece a su palabra, porque cree que Dios no lo está viendo, como lo vimos en el estudio anterior. Esa gente dice que en sus recámaras tenían toda clase de cosas contra Dios, de idolatría, de pecado, porque ellos creyeron que Dios se había ido y que Dios había olvidado la tierra. Cuando Dios está atento al clamor del justo, al clamor del que le teme, Él está atento a sus oídos de sus hijos. El mundo que está sin Dios, ese sí no puede clamar a Dios porque se han apartado de su palabra, y no porque Dios los haya dejado, sino porque ellos decidieron ir en pos de sus propios deseos, pensamientos y de su propia tecnología y no de la palabra de Dios. Pero dice que enviará el terror. El terror es el enemigo que opera ahí. Y esto hablamos que es ansiedad, depresión, temor, y representa al eteo. La gente empieza a estar en estado de pánico y de angustia. Muchas veces de niños fueron atormentados en el vientre de su madre quizás estuvieron a punto de abortarles, o de generaciones anteriores. Y entonces es por eso que muchas veces tienen estados de ansiedad, porque ha venido el terror a querer operar, porque hay una puerta y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cuál es esa puerta para que ningún ciclo del pasado pueda alcanzar nuestra vida y que sea cortado por la sangre de Cristo Jesús, para que cuando pase el terror frente a su casa, frente a su vida, no puede entrar, porque usted está sellado con la sangre de Cristo, con el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, con enfermedades y con fiebre. Esta fiebre puede ser física, puede ser almática, puede ser carnal o puede ser en el espíritu. Romanos capítulo 1, verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Recuerda que esto representa al cananeo. Cuando usted no obedece a la palabra de Dios, viene un espíritu que opera de terror y también viene un espíritu que opera de tinieblas, porque Dios es luz. Y si el Espíritu Santo habita en usted, usted es luz, que fue llamado para iluminar las naciones, para llevar la palabra de Dios, porque es lumbrera a nuestros pies, porque va alumbrando conforme nosotros vamos caminando. Pero mire lo que dice aquí también, en el verso 16 al final. Con esa fiebre consume los ojos y atormenta el alma. ¿Cuántas almas están atormentadas? ¿Cuántas almas se sienten que las persiguen sin que nadie las persiga? Que a veces hablan y creen que todo el mundo está hablando de ellos. ¿Por qué? Porque hay un tormento en su alma, porque muchas veces fueron heridos, muchas veces fueron lastimados, violentados, y el enemigo se encarga que usted siempre viva en ese temor, pero usted tiene que renunciar a eso, porque usted empieza a ser como una antena parabólica que empieza a ser un receptor con el mundo espiritual, y todo lo que usted va declarando que no es positivo, sino que es en contra de la palabra de Dios, porque al decir usted me persiguen, está diciendo que el Rey de Reyes no es su escudo y no es su fortaleza. Pero cuando usted dice, aunque me persigan, yo estoy confiado en Jehová, porque Él me guardará del día malo y no permitirá que el enemigo haga tropezar, sino me guardará bajo sus alas y bajo su abrigo. Es por eso que usted tiene que estar lleno de la palabra, para que ninguna palabra del adversario pueda operar en su mente, en su corazón y en su alma. Isaías capítulo 35 verso 5 dice: si abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, dice, oirán. Entonces hemos leído que cuando nosotros anulamos el pacto de Dios, viene un espíritu de tinieblas y la persona no puede ver. Por eso es que no puede, cuando una persona desobedece a sus padres y no puede entender por qué hace las cosas y le salen mal, pero como cree en su corazón por la desobediencia que hizo, viene el espíritu de tinieblas y va ahí, pero va frente a un lugar de fracaso, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 73, dice Asaf: yo no entendía hasta que entré en la casa de Jehová, pude entender el fin de los malos. Cuando nosotros entramos a la casa de Dios y nos postramos delante de Él, entonces nosotros entendemos. Si no, hay un espíritu de tinieblas operando, porque dice que los ojos, aquí en la frente, están los pensamientos. Este es el área donde se operan los pensamientos, y aquí entonces tenemos los ojos, y entonces esto viene a ser cegado y los pensamientos vienen a ser entenebrecidos, y entonces ya no hay pensamientos de bien, y todo lo que nosotros hacemos es continuo de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están entenebrecidos, pero cuando el Señor pone ese ungüento, ese yelmo, entonces esa cegadez se va, esa cortina se va de las tinieblas, y nosotros podemos ver con claridad lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. 2 Corintios 3:16, pero cuando se vuelvan al Señor, el velo es quitado. O sea que hay que volver al Señor, buscar su palabra y hacer la palabra de Dios vida en nuestra vida, para que ese velo sea quitado de nuestros ojos. Hechos 26:18 dice: porque habrá en sus ojos, dice, se convertirá en las tinieblas, de las tinieblas a la luz, y de la potestad, ¿de quién? De Satanás a Dios, que se conviertan de esa potestad satánica a Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos están entenebrecidos. Pero por la fe, que es mi perdón, dice, la fe trae perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay herencia para los santificados. Veamos acá
en el 26:16 dice, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la come. Entonces aquí vemos que dice que hay ciclos de escasez, ciclos de pobreza, hogares destruidos, muerte. ¿Por qué? Porque el cazador anda matando. También vamos a hablar de la oruga, el saltón y el revoltón. Estos vienen a acabar, a destruir. Dice su palabra en Joel capítulo 1, verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y lo que quedó del revoltón la langosta se lo comió. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios? Lo primero que viene es el gusano. El gusano, va a comer, esta es la oruga, un gusano. Solo se come las orillas de las hojitas, ¿verdad? Si usted ha visto en el campo, en los árboles, ellos no se comen toda la hoja. Pero luego dice también que viene el saltón. Se empieza a comer hasta la rama. Mire, así es el pecado. Tanto cuando uno empieza a hacer cositas pequeñas, que es la transgresión. Luego viene el pecado cuando usted ya repite una y otra vez porque le está gustando o por necesidad o porque se le escapa de las manos, pero empieza a pecar constantemente. Esa transgresión, eso que transgredió de la ley de Dios, de la palabra de Dios, ahora viene a volverse un pecado en su vida porque lo hace continuamente. Pero luego cuando uno lo practica, porque dicen los psicólogos que cuando uno hace por 21 veces las cosas, se vuelve un hábito en su vida. Imagínense una persona haciendo lo mismo durante un año. Esto también es una transgresión, luego el pecado, y se vuelve una iniquidad. Primero, usted operó con su cuerpo, que se equivocó, quizá se le escapó de las manos. Pero luego su alma, como ya lo hizo una y otra vez, ya hay deseos en su ser de volverlo a hacer. Pero luego ya se lo disfruta, que eso viene a ser la iniquidad. Cuando ya hay pensamiento, me voy a pasar por ahí para que pueda yo consumir o hacer aquel delito que antes me avergonzaba. Tenemos que tener cuidado nosotros de operar también conforme el principado de las tinieblas. Nosotros debemos de operar bajo el reino y gobierno de nuestro Padre Celestial. Y así es el enemigo. El enemigo primero viene y le quita un poco de su vida, pero después va penetrando hasta su alma y hasta tocar su espíritu. Si su espíritu muere, si su espíritu duerme, si su espíritu está adormecido, entonces usted no va a poder ver la gloria de Dios. Porque entonces, en lugar que el Espíritu Santo le hable, le va a hablar sus propios deseos y sentimientos. Es por eso que yo siempre repito y una y otra vez constantemente que no podemos dejarnos guiar por el corazón, como dice el mundo. Guíate en tu corazón. ¿Cómo no? Por eso es que hay muchos abortos. Por eso muchos hogares destruidos. Porque la muchacha creyó en su corazón. La mujer creyó, sobre todo nosotros las mujeres, creímos en nuestro corazón y por eso ahí vamos, como ovejas al matadero. Aquel hombre creyó que aquella muchacha, por ser bonita, le iba a ser fiel toda la vida y no era la que Dios tenía para su vida. Entonces debemos de confiar en la palabra de Dios, ver los frutos y no en nuestra propia prudencia. Porque luego viene la iniquidad, que es un pecado espiritual y es donde el espíritu está muerto, donde el espíritu está adormecido y solo Cristo lo puede levantar hablándole, porque ahí solo el Espíritu Santo puede llegar. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, solo la palabra de Dios, solo el espíritu y el poder de Dios. Pero hay restitución, dice su palabra, hay restitución. Así que veamos.
La restitución dice en Joel capítulo 2, verso 25. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2:26 dice, y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¡Qué preciosa palabra! Quizás el revoltón vino, quizás vino el saltón, quizás vino la langosta. Y porque de último viene la langosta, y la langosta ya no va a dejar nada, porque va a acabar con toda la planta. Esa es la que va a destruir todo el cuerpo o toda aquella bendición, porque el enemigo, usted ya sabe, vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo Jesús vino a darnos vida, a restituir nuestra vida. Así como Jerusalén, que Canaán, sabemos la historia de Canaán. Si no la sabe, pues vea los vídeos anteriores. Entonces, Dios la restituyó con Jerusalén, pero también falló. Pero ahora tiene una nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Y así es en su vida. Dios tiene un nuevo cuerpo para su vida. Este cuerpo corrupto será cambiado en un cuerpo incorruptible. Y ahora, para que esto suceda, usted tiene que trabajar en su vida. Y entonces tiene que examinar y que el Espíritu Santo le enseñe cuál es la puerta por la cual viene un ciclo de enfermedad, por la cual viene un ciclo de escasez o un ciclo de dolor que quizá le dejaron sus padres. Pero hoy es el día que Dios hizo para que todo lo que se comió el revoltón, lo que se comió la oruga y el saltón, sea por Dios llenado. Y dice que comeréis hasta saciaros. Ya no vas a comer de lo que comía el alma en el pecado. Porque cuando esta mujer tallada en el árbol, que representa a Sera, que es la diosa de la fertilidad, esta imagen vino a destruir la genética pasada, presente y futura. Pero Jesucristo, con su sangre preciosa, ahora ha puesto un nuevo ADN, y en su sangre corre la sangre del León de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nunca más usted tendrá que permitir que el enemigo venga a comer lo que Dios le dio a usted. Primero, ese cuerpo le pertenece a Jehová de los ejércitos. Su alma le pertenece al Señor. Su espíritu es de Jehová. Pero sobre todo, su ADN, porque la vida está en la sangre. Sus hijos y los hijos de sus hijos son lavados por la sangre del Cordero. Dios te bendiga. A través de esta palabra vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que rompas todo ciclo de escasez, todo ciclo de enfermedad, todo ciclo de pensamiento continuo de mal, porque ahora nuestra memoria pasada es cambiada con la nueva memoria que viene de lo alto, que es la palabra de Jehová de los cielos. Nuestro corazón es limpiado por la sangre de Cristo, y esta vida le pertenece a Jehová en cuerpo, alma y espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestras nuevas neuronas serán llenadas por la nueva palabra que viene de lo alto a través de las sagradas escrituras. Nosotros te entregamos nuestra vida, Señor, para que ninguna arma forjada prevalezca sobre nosotros, porque tú eres nuestra muralla, nuestro castillo fuerte, nuestro pronto auxilio, el que levanta nuestra cabeza. En el nombre poderoso de Jesús, seamos despedidos de esta reunión.